Hola, soy el doctor Enrique Herrera, el papá de Luis Enrique Herrera La Araña, y estoy platicándoles aquí la forma como iniciamos el tenis de Luis Enrique desde niños. Desde luego que se le vio una gran facilidad para el tenis y lo fuimos metiendo y lo fuimos iniciando en el deporte, puesto que era su deporte que le gustaba muchísimo. Empezamos siempre con los profesores, con los maestros que dan los primeros pasos y fue avanzando poco a poco, fue progresando hasta llegar a un grado de tener un buen nivel competitivo. Tuvo la suerte de estar en un club muy competitivo con muchos jugadores muy de su nivel en esa época. Y tuvo la suerte también de estar en el momento en donde el tenis organizado en México había progresado mucho y se habían establecido ciertas bases para poder llevar un sistema de juego en donde los jugadores mejores eran premiados para salir a jugar a otros lados fuera de México, principalmente Estados Unidos. Entonces, bajo estas circunstancias, él fue iniciándose en un tenis competitivo más fuerte cada vez. En un momento determinado, él jugando en 12 años, no tenía más competencia más que un jugador que realmente era el que siempre le ganaba en 12 años, que era Pedro Alatorre. Ellos dos siempre fueron punteando su generación y siempre llegaban a las finales, y después de un cierto tiempo decidieron los dos y decidimos juntos, tanto sus coaches de Pedro como nosotros, subirlos de categoría. Los brincamos de categoría. Cuando brincaron de 12 a 14 jugaron nada más un año y después los brincamos a 16 sin que jugaran 14. Entonces, todas esas cuestiones fueron muy importantes para su formación, porque ellos fueron adquiriendo mucho mejor fuerza y mucho mejor competencia con jugadores mejores que ellos. En un momento determinado, cuando llegaron a cierto nivel, cuando Luis Enrique llegó a cierto nivel entre los 14 y los 15 años, fue muy importante empezar a él a mezclarlo, tanto sus partidos de tenis infantiles juveniles con ciertos torneos de cierto nivel profesional, en donde los empezamos a meter a las calificaciones y a jugar torneitos con jugadores ya muy hechos, muy formados, de una edad superior a la de ellos. Ellos eran todavía unos niños jóvenes y ellos ya eran unos jugadores profesionales fuertes. En ese momento fue muy importante esto, porque les cambió completamente su mentalidad de competencia. Entonces, por ejemplo, Luis Enrique nunca podía superar al jugador Pedro Alatorre, porque siempre estaban juntos y era la competencia que tenían entre ellos, pero llegó un cierto momento entre los 14 y los 15 años en donde fueron a jugar un torneo profesional a Fortín de las Flores, a Córdoba, en donde Ataúlfo Fernández era el director de ese torneo y lo había creado. Y fue la primera vez que realmente Luis Enrique le ganó a Alatorre. En esa ocasión fue la primera vez que le pudo ganar, y no tan solo le ganó a él, sino le ganó a varios jugadores profesionales que ya estaban en plena competencia, ¿sí? Hasta perder en semifinales o en cuartos, no recuerdo bien, contra Yves Le Mans. Entonces estas mixteadas que les hacíamos entre que jugaran arriba de sus categorías, que jugaran con torneos con jugadores cuajados profesionalmente. Por ejemplo, Luis Enrique fue campeón nacional a los 15 años, campeón nacional de 18, y en ese momento tuvo al campeón nacional de primera fuerza, Match Point, que era Enrique Haro, lo tuvo en el Club Britannia. Match Point en un partido. Era el nivel al cual estaba llegando ya un joven, ya cuajándose con jugadores profesionales. En realidad, lo más importante de todo esto fue el mixtear, para mí, saberlo llevar para jugar entre torneos más grandes para él y sus torneos juveniles que tenía que jugar por necesidad. Entonces yo creo que esto fue
un plus que le dio a él el brinco para poder más adelante ser un jugador profesional. Esa es la forma como yo creo que se llevó a este jugador, siempre con seriedad en sus entrenamientos, siempre con buena alimentación, siempre entrenando y dándome más de un 100% de efectividad en sus entrenamientos y mixteándolo, haciéndolo jugar torneos arriba de su categoría siempre y sus torneos de juvenil o de infantil. Eso creo que fue la clave para que un jugador se pudiera cuajar, desde luego teniendo las facilidades que tienen algunos jugadores.